Hay conflictos que marcan épocas, y el de Israel y Palestina es sin duda uno de ellos. Para entender lo que pasa hoy, los titulares que vemos cada día, no nos queda otra que mirar atrás. Así que los próximos minutos vamos a desgranar los momentos clave que han ido dando forma a esta historia, desde sus raíces más profundas hasta las preguntas que, a día de hoy, siguen en el aire. Y para que no nos perdamos por el camino, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos por los orígenes de la tensión. Veremos cómo nació un estado de la nada. Analizaremos las guerras que cambiaron el mapa para siempre. Nos meteremos de lleno en los conflictos del nuevo siglo y al final nos enfrentaremos a esa gran pregunta sobre el futuro que parece no tener respuesta. Venga, pues empezamos. Y la primera pregunta es, ¿dónde arranca todo esto? Pues mucho antes de lo que la mayoría de la gente piensa, a finales del siglo XIX. A ver, situémonos en la Palestina de finales del siglo XIX. ¿Qué había allí? Pues era una tierra diversa que formaba parte del enorme Imperio Otomano y que estaba habitada sobre todo por árabes. Pero claro, al mismo tiempo, a miles de kilómetros, en Europa, estaban haciendo un movimiento que iba a cambiarlo todo. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desmorona y los británicos se quedan al mando. Esto abre la puerta a una inmigración judía mucho mayor. Y ahí, justo ahí, es donde se plantan las semillas de la tensión. Dos pueblos con aspiraciones nacionales muy profundas sobre la misma tierra. Y ese movimiento del que hablamos era el cionismo. Es clave entender esto, no nace en Oriente Medio, nace en Europa y nace como una respuesta al antisemitismo que no paraba de crecer. Su objetivo era muy claro, fundar un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y fue esa idea el motor que impulsó esas olas de migración que poco a poco empezaron a cambiar la cara de la región. Y entonces llega el fin de la Segunda Guerra Mundial, y todo se acelera de golpe. Con la sombra del Holocausto planeando sobre el mundo, la presión internacional para buscar una solución era enorme. Todas las miradas se giraron hacia Palestina. La pregunta era tan sencilla de formular como explosiva de responder. Los británicos estaban a punto de hacer las maletas y marcharse. Así que la comunidad internacional, a través de unas recién creadas Naciones Unidas, tenía que mojarse. ¿Cómo se reparte esta tierra entre árabes y judíos? La respuesta de la ONU llegó en 1947. La solución, el famoso Plan de Partición. La propuesta sobre el papel era crear dos estados, uno judío y otro árabe, uno al lado del otro. Y Jerusalén. Jerusalén, una ciudad sagrada para tantos, se quedaría bajo una especie de control internacional. Esa era la teoría. La reacción, como era de esperar, fue inmediata y totalmente opuesta. Los líderes judíos dijeron que sí, que aceptaban, veían por fin la oportunidad de tener un estado propio. Pero los líderes árabes lo rechazaron de plano. Para ellos era una imposición, una división injusta de una tierra que consideraban suya. A partir de ahí, los acontecimientos se desbocaron. En mayo de 1948, Israel declara su independencia. Y no habían pasado ni 24 horas y ya estaba en guerra con sus vecinos. Pero más allá de las estrategias y las batallas, el coste de una guerra se mide en personas. Y aquí la cifra es brutal. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron directamente expulsados de sus casas. Este éxodo masivo, que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe, no es solo un dato histórico. Creó una crisis de refugiados que a día de hoy sigue muy presente. Y cualquiera podría pensar que esa guerra del 48 fue el final. Pero no. Fue solo el principio. Las décadas que vinieron después estuvieron llenas de más conflictos, de más guerras, que no solo dejaron cicatrices en la gente, sino que, literalmente, volvieron a dibujar el mapa de Oriente Medio. El siguiente punto de inflexión, el que lo cambia todo de nuevo, llega en 1967. La tensión en la zona era máxima. En ese contexto, Israel lanza lo que llamó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. En solo 6 días, el resultado fue aplastante. Israel conquista la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Y esto es fundamental, porque aquí empieza la ocupación militar de los territorios palestinos, una realidad que define el conflicto hasta nuestros días. Y claro, frente a esa ocupación, la causa palestina encontró una voz, un frente unido. Así surge la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Se convierte en el principal actor político y de resistencia, con un objetivo que va a resonar durante décadas: la creación de un Estado palestino independiente. Ahora vamos a dar un salto hasta los años 90, porque por primera vez en mucho tiempo parecía que se abría una ventana, una pequeña luz de esperanza para la paz. Pero vamos a ver cómo el fracaso de esos intentos nos llevó de cabeza a la violencia del nuevo siglo. Y esa esperanza tenía un nombre: los Acuerdos de Oslo, de 1993. Fue un momento histórico, de verdad, un apretón de manos que dio la vuelta al mundo. Israel y la OLP se reconocían por primera vez. Se creaba la Autoridad Nacional Palestina para gobernar partes de Cisjordania y Gaza. Parecía que la cosa iba en serio.
Pero, y este es un pero gigante, los temas más difíciles, los más peliagudos, fronteras definitivas, el retorno de los refugiados, el estatus de Jerusalén, se dejaron para el final. Y ese final nunca llegó a resolverse. Toda esa esperanza de Oslo se hizo añicos, y dio paso a la rabia y la desesperación. El fracaso de las negociaciones desembocó en la Segunda Intifada, un levantamiento palestino mucho más violento que el primero. Fueron 5 años terribles, un ciclo infernal de atentados suicidas y de represalias militares israelíes durísimas. Aquella violencia dejó una herida profundísima, y no solo entre israelíes y palestinos, sino dentro del propio bando palestino. La fractura fue total. Como vemos aquí, el liderazgo se partió en dos. Por un lado, en la Franja de Gaza, el grupo islamista Hamás toma el poder en 2007, lo que provoca un bloqueo férreo de Israel y Egipto. Mientras, en Cisjordania, la autoridad palestina mantiene el gobierno, pero con un poder muy limitado, y viendo cómo los asentamientos israelíes, esas comunidades construidas en territorio ocupado, no dejaban de expandirse. Y cada vez que estallaba la violencia, sobre todo con las guerras en Gaza, la onda expansiva llegaba a todo el planeta, dividiendo por completo a la opinión pública. Por un lado, se alzan voces defendiendo el derecho de Israel a su seguridad. Por otro, crecen las denuncias por la crisis humanitaria y la situación que vive el pueblo palestino bajo la ocupación. Y todo este camino, todas estas décadas de guerra, de esperanza y de decepción, nos traen hasta aquí, hasta el presente. Un presente que parece un callejón sin salida, donde la paz parece más lejos que nunca, y donde la gran pregunta sobre el futuro siga flotando en el aire. Durante décadas, el mundo apostaba por una solución, 2 estados para 2 pueblos. Pero hoy esa idea parece desvanecerse. La desconfianza es absoluta, los líderes parecen incapaces de llegar a acuerdos y la violencia constante ha creado un abismo que parece imposible de cruzar. Pero, si quitamos por un momento toda la política, toda la violencia, nos queda una verdad humana fundamental. Y es que la inmensa mayoría de la gente, tanto israelíes como palestinos, en el fondo comparten un deseo muy simple: vivir sus vidas en paz y con seguridad para sus familias. Y así llegamos al final con la misma pregunta que resuena, la misma que se han hecho generaciones y generaciones. ¿Llegará el día en que esta tierra, sagrada para tantos, deje por fin de ser un campo de batalla?